facilitada por factores proteicos de la elongación, implica un gasto más de energía. ¿Sí? O sea que ahí tenemos un enlace de alta energía más que se rompe. Este corrimiento va a hacer que este RNA de transferencia descargado quede en el sitio E de salida y se libere hacia el citosol. El que tiene los dos aminoácidos unidos queda en el sitio P y al sitio A ingrese un nuevo codón para ser leído. ¿Sí? Entonces, en la elongación por aminoácido tenemos un costo energético de 2 enlaces de alta energía. 2 GTPs o 2 ATPs es lo mismo. Uno en el ingreso del aminoácido RNT y otro en la translocación. Bienvenidas Galia y Eva, estamos haciendo así como un rapidito repaso de los puntos claves de la traducción. Jóvenes, ¿dudas de lo de elongación o sigo con terminación? Pues silencio. Bueno, no me dicen nada. ¿Vamos bien? Sí. Bien. No te hagas problema, Eve. Todos nos pasan cosas. Son bienvenidas igual por más que se incorporen tarde. No te hagas drama. No dijimos nada nuevo. ¿Sí? Estamos repasando. Bueno, Santiago me dio el ok, sigo. La última etapa es la terminación que va a marcar que estamos en esta etapa. Lo que va a marcar que estamos en la etapa de terminación es el ingreso del codón de stop al sitio A. Recordemos que hay 3 codones de stop, 3 codones de finalización, ninguno de ellos codifica aminoácido, por lo tanto no va a ingresar un aminoácido RNT al sitio A. Lo que va a ingresar aquí es un factor de terminación de la traducción y el ingreso de ese factor va a desencadenar la ruptura del enlace entre este aminoácido y el RNA de transferencia. Cortada esa unión covalente, se libera la proteína, ¿sí? Se libera el extremo carboxilo terminal de la proteína y se separan las unidades ribosomales. ¿Sí? Desde cierto momento de la elongación en adelante, todo este proceso puede ser citosólico o con el ribosoma pegadito, digamos, adosado a la membrana retículo endoplasmático rugoso. Eso dependerá de la proteína que se esté sintetizando. Lo único que quedaría que por considerar que no lo vamos a ver con detalle, probablemente lo vean ustedes más adelante en la carrera, es que hay una etapa más, en realidad, que es de modificación de las proteínas. ¿Sí? A veces la proteína hay que agregarle metales o hidratos, ¿sí? Eso puede venir después de la terminación. ¿Sí? Pero nosotros no lo vamos a ver. Entonces, activación del aminoácido, iniciación, elongación, terminación. Por aminoácido tengo consumo de 2 ATP en la activación y 2 en la elongación. 2 enzimas solamente tenemos que conocer, la aminoácida RNT citasa, que es la que cataliza la activación del aminoácido, y la peptidintransferasa, que es la que cataliza el enlace peptídico, catalizador que en realidad es una RN, es una ribosima, no una enzima. Si no hay dudas de terminación, pasamos a mutaciones. ¿Dudas de esto? Profe, ¿la terminación puede suceder en el citosol o en cuál otro lugar dijo? En realidad, desde antes, Santiago, desde algún momento particular, desde casi al comienzo de la elongación hasta la terminación, puede ser que este ribosoma quede libre en el citosol o que esté unido, perdón, no por ahí abajo, que lo estoy haciendo mal, sino por arriba en realidad, o que esté unido a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Tiene que ver con esta imagen que habíamos visto la vez pasada. Ups,
¿sí? Estas proteínas que se van a sintetizar en el retículo endoplasmático. ¿Sí? Entonces, según la proteína que se esté sintetizando o el ribosoma inicia y termina libre en el citosol o inicia libre en el citosol y termina adherido a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. ¿Va la idea? Sí, gracias. De nada. Bueno, gente, si no me gritan lo contrario, entonces vamos a mutaciones, que es lo último que habíamos hablado en la clase pasada y que hoy teníamos que darle un poquito más de detalle. Recordemos que habíamos dicho que las mutaciones son modificaciones o alteraciones en la secuencia de los nucleótidos de un gen. Y esas alteraciones, o esos cambios en el gen, podrían deberse a tres fenómenos distintos. Uno es la sustitución, donde lo que ocurre o ocurrió en el gen es el cambio de un nucleótido por otro. Otra posible mutación es la de lesión o pérdida de nucleótidos, o sea que mi gen tendría menos nucleótidos de lo normal una vez que mutó. O bien por inserción, que es el agregado de nucleótidos, o sea que en este caso es lo opuesto de la de lesión, el gen tendría más nucleótidos que el gen normal, es decir, que el gen antes de la mutación. Vamos acá. Tienen acá una microscopía electrónica de barrido, coloreada, donde se ven glóbulos rojos con la formita bicóncava, característica, y glóbulos rojos deformados con este aspecto de media luna. Esta es una microscopía óptica de una sangre que presenta la misma particularidad. Glóbulos rojos normales y glóbulos rojos deformados. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de sangre de un paciente con anemia falciforme. ¿Por qué se deforman los glóbulos rojos? En realidad los glóbulos rojos toman esta forma como consecuencia de una mutación en el gen de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína tetramérica, o sea, formada por 4 subunidades, una proteína de estructura cuaternaria. No sé si recuerdan, pero habíamos hablado un poquito de ella y su estructura en la clase de proteínas. Esa hemoglobina es responsable del transporte de oxígeno. Toma el oxígeno a nivel, o se une al oxígeno a nivel de los pulmones y lo va liberando a medida que esa sangre pasa por los tejidos, ¿no? La hemoglobina normal, tenemos las 4 subunidades y cada hemoglobina es una molécula independiente de la otra molécula de hemoglobina. ¿Qué pasa en el caso de la anemia falciforme? Hay una mutación en el gen de la hemoglobina, en el gen de las subunidades beta. ¿Sí? Acuérdense que cada subunidad de la proteína es una cadena polipeptídica. Y esa mutación, ese cambio, hace que las moléculas de hemoglobina, es decir, estos tetrámeros, tiendan a formar agregados, se unan entre sí, forman como cadenas, ¿sí? Como trencitos, una hemoglobina unida a la otra. Y esto es lo que trae como consecuencia la distorsión o deformación de glóbulos rojos. ¿Sí? No es normal o completamente normal la oxigenación de estos pacientes, y aparte estos glóbulos rojos son por ahí un poquito más complicados para movilizar en los capilares pequeños. ¿Qué le pasó al gen de la hemoglobina para que ocurra esto? Hacia allí vamos. Aquí tengo la cadena codificante del gen. Fíjense que esto es ADN, me está dando una secuencia de nucleótidos de un pedazo, ¿sí?
es una porción de el gen de la subunidad beta de la hemoglobina. Y me dice, fíjate lo que pasó acá, te lo pongo con resaltador. En el gen normal, acá tendría que tener un nucleótido de adenina, y ahí en el gen mutado tengo un nucleótido de timina. La cantidad de nucleótidos es la misma, por lo tanto la cantidad de codones y la cantidad de aminoácidos codificados es la misma. Lo que hubo es un cambio, una sustitución de una adenina por una timina. ¿Sí? O sea que, insisto, lo que tengo escrito acá es una de las hebras del gen, una de las hebras del ADN del gen de la hemoglobina. Esta es la hebra codificante. Si transcribo ese gen, después en todo caso miren por complementariedad de bases, como esta es la hebra codificante, lo único que tengo que hacer es cambiar timinas por uracilos. Esa molécula de ARN tendría que decir en este lugar GAG, pero como hubo una sustitución en el gen, en vez de tener GAG tengo GUG. Si van al código genético van a ver que estos codones codifican para distintos aminoácidos. En el lugar donde debiera estar el glutámico, este aminoácido que es polar, se encuentra codificada por esta mutación de sustitución en el gen una valina, que es un aminoácido hidrofóbico. Esta mutación me está cambiando las características del aminoácido de uno polar para un hidrofóbico. No se me olviden, por favor, les pido, la relevancia y la importancia del plegamiento de las estructuras tridimensionales de la proteína para la función y para su forma. Si estoy reemplazando un aminoácido polar con uno hidrofóbico, esto genera una distorsión en la estructura terciaria y cuaternaria de esta proteína, y eso lo que va a tener como consecuencia es la formación de agregados de hemoglobina. Y lo único que ha pasado es el cambio, la sustitución de un nucleótido por otro en el gen. ¿Sí? ¿Estamos juntos hasta acá? Sí. Bien. Si dijiste algo, Eve, no te escuché. ¿Dijiste que sí o preguntaste algo? No, que sí, dije. Ah, ok. Jóvenes, posibles consecuencias de la sustitución. ¿Siempre voy a tener el cambio de un aminoácido por otro? ¿O pueden pasar otras cosas en una mutación por sustitución? Siempre que hay una sustitución de un nucleótido por otro, cambia el codón y por lo tanto cambia el aminoácido codificado, o pueden pasar otras cosas. Se puede generar un codón de stop. Genial. Se podría generar un codón de stop. Y si eso ocurriera, ¿qué pasaría con la proteína?
O sea, no sé si es una consecuencia, pero se dejaría de sintetizar. Perfecto. Sí, fíjense, si acá hubiera una mutación por el cual en vez de adenina tengo uracilo, esto es un codón de stop, no se codifica aminoácido alguno, o sea que mi proteína terminaría acá. Todos los aminoácidos que tengo de aquí para allá me faltarían. ¿Se entiende lo que está proponiendo Olivia? ¿Estamos juntos en esto? Si tengo esta señal de stop prematura, mi proteína va a ser más corta. ¿Está bien? Va a carecer de una porción más corta o más larga dependiendo de dónde cayó la sustitución. ¿Estamos? ¿El resto de la gente? ¿Vamos bien? Sí. Bien. ¿Qué otra consecuencia podría haber si hay una sustitución? Que codifique otra cosa. ¿Que codifique otro aminoácido? Claro. Y eso sería lo que estuvimos viendo para la hemoglobina, ¿no? Pues fíjate que en el caso de la hemoglobina está pasando esto. En vez de codificar este codón para glutamina, está codificando para valina, por el solo hecho de haber cambiado esta adenina por este uracilo en el mensajero. Acá tenés timina en el gen y acá tenés adenina en el gen. Por ese cambio está codificando algo distinto. Che, ¿qué pasa si acá, miren, en el gen se cambia esta timina por una adenina? Si esto ocurre, ahora el nuevo codón sería ACA. ¿Y el codón ACA qué codifica? ¿Tienen la tabla a mano? ¿O quieren que la proyecte? ¿Dónde estoy? A, C, A. Miren, acá. ACA codifica treonina. Y ACU, y ACC, y ACG. Todos estos codones, ¿qué codifican? Lo mismo. ¿Estamos juntos en esto? 4 codones que son distintos porque uno termina en U, el otro termina en C, el otro termina en G, el otro termina en A, y los 4 codifican para treonina. ¿Cómo se llaman esos codones? ¿Cómo son entre sí? Similares. Más que similares, 2 palabras que se escriben distinto pero significan lo mismo, que son. Porque tenés razón, son similares, pero hay un término más específico. Bien, Franco, son sinónimos. O sea que si hay una mutación y como consecuencia de esa mutación se genera un codón sinónimo, ¿sí? No nos vamos a enterar. Vamos a la imagen. Ahora. No, era la siguiente. Pen, 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 pen. Si esta timina cambia por adenina, el codón que tengo es ACA,
que codifica para el mismo aminoácido que si no hubiese estado esa mutación. O sea, ojo que una mutación por sustitución puede generar codones sinónimos y hay una mutación, pero no se ve, porque la proteína en ese lugar va a tener exactamente el mismo aminoácido. ¿Se entiende lo que digo? O sea que fíjense que las mutaciones por sustitución pueden tener una amplia gama de consecuencias, desde cambiarme aminoácidos en la proteína y por lo tanto la forma y la función, o que esa proteína cumpla más su función, hasta hacerla más corta si pasa lo que dijo Olivia, o hasta no enterarme que hubo una mutación, porque tengo un codón que es sinónimo. ¿Se entiende, gente, lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Sí? No pueden generalizar, van a tener que analizar caso por caso qué es lo que les están proponiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Profe, perdón, una pregunta. En el parcial van a tomar, o sea, para que tengamos que saber si es una mutación silenciosa y todo eso. No te van a tomar, Olivia, algo que implique que vos tengas que saberte el código genético. Ah, te iba a preguntar eso, si lo íbamos a No, necesitar en el no, parcial o no, algo. Ah, no, ok. relájate, yo tampoco me lo acuerdo, ¿sí? Y no van a tener que estar con la tabla ahí. Pero sí esta idea teórica, o sea, no memorizar, porque vi un ejemplo donde la anemia falciforme, la sustitución generó un cambio importante, que siempre una sustitución genera un cambio importante. Vas a tener que leer qué es lo que te dicen. Ponele. Podría ser que dentro de las afirmaciones que vos ponete tengas que saber si son verdaderas o falsas, se diga que la sustitución de un nucleótido por otro jamás siempre va a alterar la secuencia de aminoácidos. Y bueno, no, vos ya sabes que no es siempre. Puede ser que haya un codón sinónimo, puede ser que se genere un stop, ¿está bien? O sea, a este nivel, desde lo teórico de saber las consecuencias, ¿sí? Ok, gracias, profe. De nada. Bien, si nadie tiene dudas de las mutaciones por sustitución, si nadie me consulta nada, vamos a la mutación por inserción. O sea, esa mutación donde se agregan nucleótidos. Fíjense, esta sería la secuencia de ADN original que me plantean como ejemplo, ¿sí? Una porción de mi gen es esta. Y esta sería la porción del ARN mensajero correspondiente. Y ahora me plantean una mutación en la cual a esta altura se produjo una inserción. O sea, fíjense que estas dos adeninas en el gen se han separado por un nucleótido que se agregó aquí. Fíjense que hasta donde se produjo, hasta donde se generó la inserción, todo sigue igual. O sea, tenemos los mismos codones, los mismos aminoácidos. El tema va a ser de la inserción en adelante. En el caso que nos propone el ejemplo que estamos viendo, la inserción de este nucleótido genera un corrimiento en el marco de lectura, porque ahora el codón va a ser U a U. Esta adenina, que antes era la tercera posición de este codón, ahora es la primera posición del codón que sigue, ¿sí? O sea, en realidad esta mutación, esta inserción generó un corrimiento en el marco de lectura. Desde el punto de la inserción de este nucleótido en adelante, se corre y el marco de lectura y aparecen nuevos codones. La probabilidad de que esos nuevos codones sean sinónimos es prácticamente cero, ¿sí? O sea que es como un poco más complicada.
una mutación por inserción. ¿Sí? Es un poquito más difícil de zafar. ¿Vamos? Pero ojo al piojo. Porque a veces, según la cantidad de nucleótidos que se inserten, no se corre el marco de lectura. ¿Sí? Si yo acá, en vez de tener la inserción de una timina a esta altura, hubiera tenido, supónganse acá, la inserción de 3 timinas. Lo que tengo es un codón más. Acá habría un codón más. Pero no modifico el marco de lectura ni antes ni después de la inserción de ese codón. ¿Está bien? O sea que, ojito, otra vez con generalizar. Lean lo que les propone el texto, lean lo que les propone el ejercicio. Se insertó un nucleótido, 2 nucleótidos, 3 nucleótidos, 3 nucleótidos consecutivos. Dependiendo de lo que se haya insertado, será la consecuencia. Es muy común el corrimiento del marco de lectura cuando hay una mutación por inserción. Sí, esto es cierto, pero no quiere decir que siempre que hay mutación por inserción hay un corrimiento del marco de lectura. ¿Se entiende lo que digo, gente? Sí, profe. Bien. Y por último, una delesión. Me sobra una C en el texto este que justamente les vengo a elegir un dibujito que tiene una falta de ortografía, mala mía. Me está proponiendo una porción de un gen donde la secuencia es CAT, CAT, CAT. Esto sería el normal, esto sería el gen sin mutar. Y una delesión de 2 nucleótidos me está proponiendo a esta altura del gen. Fíjense que si yo saco estos 2 nucleótidos, esta citosina queda unida con esta citosina, ¿sí? Acá. No hay nada que me diga, che, escuchame, acá perdiste 2 nucleótidos. No hay nada que me dé señal de esa pérdida. Entonces, esto se va a leer y transcribir de corrido, ¿sí? Porque en mi gen ahora esta citosina está unida a esta otra citosina por un enlace fosfodiéster. Al transcribir, entonces, si el ARN que se obtiene por transcripción del gen normal tendría que ser GUA, 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 el ARN que se obtenga por transcripción del gen mutado sería GUA, GGUA. O sea, estoy cambiando otra vez el marco de lectura. ¿Sí? Van a aparecer desde el punto de la delesión en adelante codones diferentes y por lo tanto van a cambiar los aminoácidos en esa proteína. ¿Sí? Tengo también entonces corrimiento en el marco de lectura. Esta mutación es, al igual que la de inserción, es más complicada de zafar que si la comparo con una mutación por sustitución. Pero otra vez, no siempre, ¿sí? Si yo en vez de sacar estos dos, en vez de tener una delesión de estos dos, hubiese hecho la delesión de todo este codón, fíjense que no hay corrimiento en el marco de lectura, sería CAT, CAT, con lo cual tendría GUA, GUA, ¿sí? Tendría un aminoácido menos, un codón menos y un aminoácido menos, pero no habría corrimiento en el marco de lectura. O sea que, ojo con las generalizaciones sin contextualizar. ¿Vamos con esto o hay dudas de mutación? Porque si no hay dudas, avanzamos en el último tema de esta unidad. ¿Vamos a regulación de la expresión génica o alguna duda sobre mutaciones?
Bien, Ahora no, profe. bien, entonces avanzamos a regulación. Jóvenes, primero tengamos en claro y recalquemos que si hablamos de expresión génica, estamos hablando de abrir el ADN a la altura de ese gen y transcribirlo. Cuando un gen se expresa, se transcribe. Si ese gen codifica para una proteína, se va a sintetizar un ARN mensajero. Si ese gen codifica para una ARN de transferencia, se va a sintetizar un ARN de transferencia. Y si codifica para un ARN ribosomal, se sintetizará un ARN ribosomal. Expresar o permitir que un gen se exprese, mejor dicho, es permitir la transcripción. El tema es que si se permite la transcripción, y estamos hablando de un gen que codifica en proteínas, por ejemplo, se obtiene un ARN mensajero que después se traduce. Y entonces se fabrica la proteína. Che, acuérdense que por aminoácido en la síntesis de proteínas estoy gastando 4 ATPs, 4 enlaces de alta energía. Es más, cada nucleótido del ARN mensajero me costó 2 enlaces de alta energía porque ingresó trifosfatado y cuando lo polimericé quedé monofosfatado. Si vamos bien, sigo. Si no, si dejé a alguien en el camino con esto que acabo de decir, denme una señal. Sale muy caro sintetizar una proteína. Energéticamente hablando, es muy costoso. O sea que más vale no fabricar cosas que no se necesiten. De eso se habla cuando se habla de regulación de la expresión génica. ¿Sí? Permitir que un gen se exprese, es decir, permitir que un gen se transcriba en tanto y en cuanto lo que ese gen codifica es necesario. Si no, mejor reprimir, silenciar, impedir, de alguna de estas maneras me voy a encontrar en los textos, la expresión génica para y que no se sintetice la proteína. La regulación de la expresión génica se da en todas las células, tanto en Proca como en Euca. Los mecanismos son bien distintos, pero vamos a ver el que es relativamente más sencillo, que es el caso de regulación de la expresión génica de los procariontes. ¿Sí? Los procariontes tienen una unidad de regulación, que es el operón. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿de qué está hablando este dibujito? Primero, no se olvide que estoy hablando de procariontes, bacterias. O sea, que esto que tengo representado aquí, este dibujito es de Khan Academy, de la página de Khan Academy. Esta que tengo representado acá en amarillito es una bacteria. Lo que tengo representado en gris es el cromosoma. ¿Sí? O sea, que esto es ADN. De todo ese cromosoma, yo voy a estar analizando este fragmento, esta porción, que es una unidad de regulación de la expresión de genes. ¿De qué genes? Estos genes que son los que se denominan genes estructurales. Me dice el dibujo, genes que trabajan juntos. Ajá. ¿Qué quiere decir genes que trabajan juntos? Lo que este esquema está queriendo decir es, estos genes estructurales codifican para proteínas y esas proteínas participan en el mismo proceso metabólico, en la misma vía metabólica. Por eso habla de que trabajan juntos. ¿Sí? Estas proteínas están relacionadas funcionalmente entre sí. Entonces, el operón es un sistema, una unidad de regulación de la expresión de genes que codifican para proteínas que trabajan en la misma vía metabólica. De nuevo, plantéense, cuando
sería importante que estas proteínas se fabriquen. Sería importante, sería relevante y por lo tanto es necesario dedicarle el tiempo y energía a la síntesis de estas proteínas en tanto y en cuanto la vía metabólica o el proceso en el que ella interviene se lleve a cabo. Si no hay que llevar a cabo ese proceso, pues no sintetizar estas proteínas. No sintetizar estas proteínas quiere decir no traducir el mensajero, pero para que esto realmente sea un ahorro de energía, directamente la idea sería impedir la transcripción. ¿Estamos juntos en esto? Si estas proteínas no se necesitan, hay que matar el proceso de arranque desde la cabeza. ¿Y cuál es el proceso de arranque? La transcripción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Permitir o impedir la transcripción para ahorrar materia prima, energía y tiempo y no gastar pólvora en chimango. ¿Vamos bien? Sí. Esos genes estructurales están gobernados por un promotor, un único promotor. ¿Y qué es el promotor? Esto ya lo saben. Jóvenes, ¿qué es el promotor? Promotor, ¿qué era el promotor? Gente. Para iniciar la transcripción, necesito sitios de reconocimiento de dónde empieza la región a transcribir. Miren lo que dice acá. Promotor. O sea que el promotor es una secuencia de nucleótidos que está en el gen y va a ser señal de inicio de la transcripción. ¿Quién reconoce al promotor? ¿Quién reconoce el promotor, gente? Dando comienzo a la transcripción. ¿Ya están ahí o quedé sola? ¿A quién reconoce el promotor es la pregunta? ¿Quién reconoce el promotor? Es la pregunta. ¿Quién o qué? Va, porque no es una persona, ¿no? ¿Qué es lo que reconoce al promotor? El ARN polimerasa. Bien. La RNA polimerasa va a reconocer al promotor
ARN polimerasa. La ARN polimerasa reconoce al promotor, se une a la altura del promotor. Una vez que lo reconoció y se unió, no se me olviden, rompe los puentes de hidrógeno, comienza a separar las hebras, reconoce el nucleótido más 1, ese primer nucleótido, el nucleótido de inicio, que es el punto de inicio, no la zona de inicio, la señal de inicio, esto es el punto de inicio de la transcripción. Y a partir de allí lee el ADN, complementa antiparalelamente ribonucleótidos trifosfatados, polimeriza y avanza, rompiendo puentes de hidrógeno a medida que avanza y permitiendo que se cierre la doble hélice por detrás de eso. ¿Sí? Entonces, un promotor es una secuencia de nucleótidos que marcan el inicio de la transcripción. El promotor es reconocido por la ARN polimerasa. Y esto es así tanto en PROCA como en EUCA. ¿Sí? Tanto PROCA como EUCA tenemos promotores, son distintos, están ubicados de distintas formas, pero tenemos promotores los dos y los dos tenemos ARN polimerasa. Ahora, recuerden que la ARN polimerasa PROCA no es igual a la EUCA. La ARN polimerasa PROCA es una solita, pero formada por varias subunidades y que para poder reconocer al promotor tiene que tener la subunidad sigma unida. En cambio, los eucariontes tenemos 3 ARN polimerasas distintas y necesitamos muchos factores proteicos distintos. Estamos hablando de regulación de la transcripción génica en procariontes. O sea que estamos hablando de, en definitiva, permitir que esta ARN polimerasa se una al promotor y trabaje, o impedir que esta ARN polimerasa se une al promotor y por lo tanto no haya transcripción. Che, ¿vamos con esto, gente? Porque entonces si volvemos al tema del día de hoy, no pueden no decirme qué es el promotor. ¿Qué es el promotor entonces? El sitio de iniciación. Es el sitio donde comienza toda esta historia. ¿Y cómo comienza esta historia de la transcripción? Los codones. ¿Eh? En los codones. No, eso sería la traducción. Y lo que estamos hablando ahora es del promotor y del inicio de la síntesis de ARN. Por lo tanto, del inicio de la transcripción. El promotor, fíjense que está sobre el ADN y los codones los tenemos en el ARN. Este promotor es esta secuencia de nucleótidos que es específicamente reconocido más que como sitio de inicio, como señal de inicio de la transcripción, y ahí se une la ARN polimerasa. Esa ARN polimerasa que tiene que tener la subunidad sigma unida. Lo que tiene la subunidad sigma unida es que reconoce el promotor y se une allí. ¿Estamos juntos, gente, o no? Sí, profe. Ok. Entre el promotor y los genes estructurales hay un segmento en este cromosoma, no se olviden que estoy hablando del cromosoma, que es el operador. El operador es una zona regulatoria que tenemos en los procariontes, que es donde se va a unir una proteína reguladora o, para el caso que nosotros vemos, una proteína represora.
Esta proteína represora, a su vez, está codificada por un gen que está fuera del operón, que es el que se denomina gen regulador. Ese gen regulador se expresa de forma continua y se fabrica esta proteína represora que es capaz de reconocer la secuencia de nucleótidos del operador. Entonces, en todo operón tengo un promotor, que es el sitio de reconocimiento de la polimerasa, ARN polimerasa, un operador donde se va a unir una proteína que interviene en la regulación de la transcripción, proteína reguladora o proteína represora, y estos sitios están controlando, gobernando la transcripción de dos o más genes. Esos genes se llaman genes estructurales. Los genes estructurales que forman parte del operón codifican proteínas que intervienen en la misma vía metabólica. Vamos hasta acá con la descripción general de todo operón. Sí. Bien. Franco, Roto Santiago, Olivia, Galia y Eve, ¿vamos bien? Sí. Ok. Bien. Vamos a ver. Operones, hay muchos. No se me olviden de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de procariontes, bacterias. Los operones son sistemas de control de la expresión génica exclusivos de los procas. Los eucas no tenemos operones. Y vamos a ver como ejemplo al operón LAC u operón lactosa. Pero antes de aplicar este dibujito a un hecho concreto, que es el de la operón lactosa, quiero que trabajemos juntos estas preguntas, para lo cual espero que intervengan más. Pregunta número 1, ¿qué es la lactosa? Algo que está en la leche, ¿cierto, Santiago? Perfecto. Vamos bien. Bien, Franco, es un tipo de azúcar. La lactosa. Y si es un azúcar, ¿a qué tipo de biomoléculas pertenece? ¿Hidrato de carbono, proteínas, lípidos o ácidos nucleicos? Los azúcares pertenecían a cuál de estos 4 grupos de biomoléculas. ¿A hidratos de carbono? Bien, Eve, pertenece al grupo de hidratos de carbono. Entonces, la lactosa es un hidrato de carbono, es un azúcar, es un disacárido, o sea que está formado por 2 unidades de monosacárido. Es un disacárido, es el azúcar de la leche, como bien dijo Santiago. Bien, con esos datos vamos a la segunda pregunta. ¿Qué puede hacer una bacteria con la lactosa? ¿Para qué le puede servir? ¿Para qué la puede utilizar?
para la producción de ácido. ¿De qué ácido, Franco? Puede que sí, puede que no, depende del ácido que estés pensando. ¿En qué ácido estás pensando, Franco? Ácido láctico. Sí, dale. Supongamos que lo utiliza para obtener ácido láctico. Ácido láctico, fermentación láctica, ¿no? Me parece que lo que Franco nos está proponiendo es hacer fermentación láctica. O sea que la pregunta sería, che, ¿y la fermentación láctica para qué le sirve a la bacteria? Vamos, vamos, vamos. Busquen la info, se me trabó la lengua. Contesten estas preguntas porque la idea es tratar de razonar este proceso. Ah, bien, Santiago, Franco. Tengo glucólisis primero. Con glucólisis obtengo piruvato y con ese piruvato lo fermento ácido láctico. Bien. Y esa glucólisis más esa fermentación, ¿qué ventaja le da a la bacteria? ¿Para qué hace esa glucólisis? ¿Qué obtiene como producto valiosísimo de la glucólisis? Gente. ¿Puede repetir la pregunta? Franco nos está proponiendo que lo que pasa, no lo que pasa, sino que lo que hace una bacteria con la lactosa es glucólisis y fermentación. Y yo lo que les estoy preguntando es, ¿para qué le serviría a la bacteria la glucólisis y la fermentación? De la glucólisis no se consiguen 2 ATP y de la fermentación nada. Exacto. ¿Se acuerdan de esto, che? Allá lejos de hace tiempo, primer parcial. Esto. ¿Sí? Tengo la incorporación de un disacárido en una bacteria que si no utiliza el oxígeno como último aceptor de electrones, fermentará. Pero si puedo utilizar el oxígeno como último aceptor de electrones, hará respiración celular aeróbica. Y si hacemos eso, es ni más ni menos que
Lo que estamos diciendo es utilizar un azúcar para venir acá y obtener esto, obtener ATP. Si es aeróbico, con el proceso de cadena respiratoria fosforilación oxidativa. Si no es aeróbico, entonces seguimos el camino que nos propuso Franco, glucólisis y fermentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, gente, vuelvo a la clase del día de hoy y digo, la lactosa es un azúcar, es un disacárido. ¿Para qué lo puede utilizar una bacteria? La bacteria la va a utilizar para obtener ATP, para obtener energía. ¿Hasta ahí estamos todos y todas juntos? Sí. Ahora, pregúntense lo siguiente. Che, si va a utilizar ese azúcar para obtener energía, ese azúcar, esa lactosa, la incorpora, la utiliza en una vía anabólica o en una vía catabólica. ¿Va a ser de síntesis o va a ser de degradación si hay que obtener energía de ese azúcar? Degradación. No se pusieron de acuerdo, los dos dijeron al mismo tiempo cosas opuestas. A ver, Franco dice síntesis, Santiago dice degradación. ¿Qué opina el resto? Si un azúcar se utiliza para generar ATP, a ese azúcar, ¿se lo sintetiza o se lo degrada? Degrada. Se lo degrada. Ojo, Franco, porque vos mismo dijiste glucólisis y fermentación. Si haces glucólisis, la glucosa la partís a la mitad. ¿Sí? Está bien, todos nos podemos confundir, pero ¿se entiende lo que estamos diciendo, Franco? Ok, entonces, si la bacteria crece en un medio en el que hay lactosa, a la bacteria le va a interesar, no le va a interesar, va a aprovechar esa lactosa para degradarla y obtener energía. ¿Estamos todos juntos hasta acá? Por eso les resumí acá, la lactosa es un disacárido que la bacteria utilizará como fuente de energía, producción de ATP, y como fuente de átomos de carbono. Es heterótrofa, la bacteria de la que estamos hablando, entonces tomará esos carbonos para fabricar su biomolécula. Si este dibujito me está representando parte de la membrana de esa bacteria, tengo la lactosa en el medio extracelular, la tengo que incorporar, necesito un transportador, y una vez dentro tengo que comenzar a degradarla. Uno de esos pasos de degradación es separar los dos monosacáridos, separar la galactosa de la glucosa. Para esto necesito proteínas, necesito enzimas. Para incorporar y degradar esa lactosa, la bacteria va a necesitar proteínas. ¿Sí? Esta galactosa, esta glucosa, después la ingresará en glucólisis y obtendrá el ATP. Pero entonces lo que estamos haciendo es degradación. ¿Estamos todos juntos en esto? Esto es clave. ¿Vamos bien o no? Sí, perfecto. Porque entonces la cosa es ahora preguntarse, che, para un poco, si la lactosa va a ser sometida a una vía de degradación y las proteínas que degradan esa lactosa están codificadas en genes estructurales del operón LAC.
¿Será necesario o importante o útil fabricar esas proteínas cuando hay lactosa o cuando no hay lactosa? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Si estas proteínas, que son las que están codificadas en estos genes, pertenecen o participan en la vía de incorporación y degradación de la lactosa. Esta es la premisa. Estoy hablando de proteínas que están codificadas por genes estructurales, están codificadas por genes, y estas proteínas intervienen en el aprovechamiento, en la utilización de la lactosa. Entonces la pregunta es, ¿qué les parece que va a ser lógico que ocurra en esta bacteria? Que estas proteínas se sinteticen cuando hay lactosa o cuando no hay lactosa. Jóvenes, ¿en dónde están? ¿Podría repetir? Sí, yo repito. La pregunta es, pero conéctense, por favor, todos y denme bola. La pregunta es, si los genes codifican proteínas que se utilizan para la degradación de la lactosa, para incorporar y degradar la lactosa, ¿cuándo esperan ustedes que sea lógico que esos genes se transcriban? Es decir, ¿cuándo esperan ustedes que sea lógico que se sinteticen esas proteínas? Si hay lactosa en el medio o si no la hay. Cuando haya, ¿no? Santiago dice cuando haya. Galia.